Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes, Iglesia Reformada, una vez más, Durazno, congregadas para estudiar la Escritura el primer día de la semana, ¿verdad? Donde los apóstoles se juntaban, los discípulos se juntaban, la primera iglesia se juntaba para leer, estudiar la Escritura, para orar, ¿verdad? Tomar la cena, todo eso hacían los hermanos, los primeros cristianos. Entonces, la iglesia hace lo mismo que lo que hicieron los primeros cristianos, para que, servir a Dios y honrarlo como a Él le gusta. El plan del Señor Jesucristo fue así, y así lo tenemos que hacer, para honrarlo. Vamos a orar. Padre, bendito sea tu nombre, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, es la que santifica, la que purifica, la que nos alimenta, lo que nos llena espiritualmente, lo que nos hace abrir nuestros ojos, Padre, y nos hace ver nuestro interior, nos hace ver lo que tenemos, Señor, en nuestra mente. Padre, ayúdanos y escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Y ve, Señor, si hay pecado en nosotros. Padre amado, para que podamos, como decía hoy, confesarlo y apartarnos de ello. Padre, para que tu nombre se glorifique en esta ciudad de Durazno. Somos pocos, pero sabemos, oh Dios, que, Señor, somos tuyos. Y por eso rogamos, Señor amado, para que tu palabra haga la obra en nuestras vidas en primer lugar y en la vida de los demás, de aquellos que nos ven vivir, aquellos que están, oh Dios, en nuestro diario vivir. Padre, que podamos ser luz, dar un buen testimonio a aquellos que nos están viendo, Padre, para la gloria de tu nombre. Ruego para que tú nos ayudes a entender tu palabra, para que podamos abrir el entendimiento y examinarnos a nosotros mismos si estamos caminando como tú quieres que caminemos. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos mirando el Evangelio según Juan, en lo que estamos mirando, ¿verdad? Y la lectura que vamos a tener hoy es capítulo 7, Juan capítulo 7, versículo 14 al 24. Juan capítulo 7, versículo 14 al 24 dice: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonios tiene. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y le dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Pero, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. En el día del reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo? Porque en el día de reposo sané completamente un hombre. No juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Amén. Bueno, acuérdense que estamos mirando, ¿verdad? El Señor que estaba yendo, o sea, no había ido todavía, pero no fue con los hermanos a la fiesta de los tabernáculos. ¿Se acuerdan que estuvo mirando el domingo? Él aparece, como vemos acá, aparece después, ¿verdad? Y el tema que vamos a tratar es la opinión de las personas y cómo el Señor les enseña. Él continuamente estaba enseñando a las personas. Las personas opinaban y Él les enseñaba. ¿Pero qué les enseñaba? Lo que decía la Escritura. Y le abría el entendimiento, les quería hacer ver que ellos estaban equivocados, ¿verdad? Y es lo que hace cada cristiano. Cada cristiano que estudia la Escritura, obviamente un cristiano va a estudiar la Escritura, es discipulado por la Escritura y discipula a otros. ¿Para qué? Para mostrarle que muchas veces lo que están haciendo está mal. Y es lo que el Señor le está haciendo a estos fariseos, a estos judíos, ¿verdad? Diciéndole que estaban mal. Los juicios que estaban haciendo, lo que estaban diciendo, estaban mal. Bueno, en el capítulo 7, como vimos, está hablando de la fiesta de los tabernáculos, donde Dios en su ley decía que los israelitas debían de ir al templo, ¿verdad?, a Jerusalén. Era un mandamiento. Cada fiesta, ¿verdad?, todos los judíos tenían que ir al
a Jerusalén, ¿verdad? A hacer esta fiesta, ¿verdad? Estar ahí juntos, a recordar, a hacer una derramada y a recordar, ¿verdad? Todo lo que Dios hizo a sus padres en el desierto. Bueno, con esta fiesta recordaban, como dije, lo que hizo Dios cuando saca a la nación de Israel, ¿verdad? De Egipto, cuando estaba de esclavo, y tuvo 40 años en el desierto, haciendo sus casitas, sus chozas, sus carpas, ¿verdad? Y eso es lo que recordaba. Y Dios siempre le decía en este tiempo, no se olviden de esto, porque somos muy propensos a olvidarnos. Por eso también los cristianos tomamos la cena. Hagan esto en memoria de mí, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que hacerlo al Señor? En memoria de mí, porque somos muy olvidadizos, nos olvidamos. Todo lo que Cristo muchas veces, nos olvidamos muchas veces lo que Cristo hizo en la cruz a nuestro favor. Lo que hizo Él para comprarnos, para volvernos a redimirnos, para volvernos a comprar, ¿verdad? Para perdonar nuestros pecados. A Él le costó sangre. A Él le costó, a nosotros no nos costó nada. Nosotros simplemente colaboramos en nuestra salvación es con el pecado. Lo único que hicimos es pecar y recrearnos en el pecado. Y vino Cristo a salvarnos, ¿verdad? Entonces, los hermanos del Señor Jesús le dicen, bueno, según la carne, ¿verdad? Los hermanos le dicen, bueno, vamos con nosotros y subamos a la fiesta. Vamos en la caravana donde íbamos todos, vamos todos a Jerusalén, vamos todos juntos. Y obviamente que el Señor le dice que no iba a ir con ellos, porque el Señor sabía que lo estaban esperando con los brazos abiertos, ¿verdad? Y cuando entrara la familia de Cristo según la carne, ahí vienen. Pero, ¿qué pasó? Cuando entran, no está Cristo. ¿Qué pasó? No vino, este hombre no vino, qué raro que no vino, ¿verdad? Bueno, estaban esperándolo para detenerlo, para meterlo preso, ¿verdad? Y así no podía enseñar y no podía mostrarle la equivocación que tenía el pueblo, que estaban mal enseñados. Esa era la preocupación del Señor, ver a su pueblo, que los líderes religiosos que Dios había puesto se habían torcido. Y en vez de enseñar la ley, la palabra de Dios, estaban enseñando costumbres religiosas, costumbres de hombre. Entonces, por eso las autoridades judías querían detener a Cristo, para que Cristo no le abriera el entendimiento, no le abriera los ojos a las personas, y las personas continuaran adorando lo que los fariseos decían. Bueno, si el sumo sacerdote dice, no se le puede contradecir porque es el sumo sacerdote. El único que iba y lo contradecía era ¿quién? El Señor. Iba y le decía, ustedes están mal, ustedes son hipócritas, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer, ¿verdad? Él ha sido homicida, y acá vemos en este pasaje que leímos, ¿qué querían hacer con el Señor? Matarlo, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Quién era el padre de ellos? Satanás, ¿verdad? Porque si hubiese sido, ellos eran cristianos y seguían, o sea, cristianos no, pero por lo menos creyentes en la ley de Dios, iban a defender la ley de Dios, ¿verdad? Y cuando venía el Mesías lo iban a abrazar y lo iban a poner a recibirlo, ¿verdad? Y ponerlo allí en el templo, era la casa del Padre. Él siempre dijo que el templo era la casa de su Padre, o sea, era la casa de él, porque si era la casa del Padre, era la casa de él. Y lamentablemente Jesús no podía ir a la casa del Padre, o sea, a su casa, porque ahí es donde lo más lo odiaban. ¿Se dan cuenta? Entonces vemos todo lo que el Señor pasó, ¿verdad? Por eso digo, todo lo que Él, dejar su reino, dejar su gloria, venir a esta tierra, ¿verdad? Y a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entre ellos estamos nosotros. No nos olvidemos de lo que Él hizo por nosotros. Bien, versículo 14. Juan 7:14 dice, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Bueno, a la mitad de la fiesta, dice. Cuando yo estaba todo tranquilo, que la gente ya estaba entretenida en otras cosas, de repente el Señor está en el templo, ¿verdad? Enseñando la escritura. Y es lo que él hacía. Él iba al templo, iba a las sinagogas a enseñar las escrituras. Él no iba a hacer un bien social, o no sé, a caerle bien a la gente. No, él iba a enseñar las escrituras. Él iba como un rabino, como un maestro, a enseñar lo que había escuchado de su padre y había visto y había sido enseñado directamente del Padre, y lo trajo, toda esa enseñanza la trajo a la tierra para dar a conocer al Padre por medio de la palabra, de su palabra, ¿verdad? Entonces, como dije, el Señor actuaba como un rabino, estaba enseñando la escritura a las personas, y eso es lo que hace cada seguidor de Cristo.
yo soy seguidor de Cristo. Bien, entonces estás enseñando la Escritura a alguien, ¿verdad? Estás discipulando a otro. Sí, porque yo creo en el Evangelio. Sí, pero también la otra parte dice, y puedes predicar el Evangelio y hacer, ¿qué? Discípulos, ¿verdad? No es simplemente, yo creo en el Evangelio y ya está, estoy salvo. Pero otra característica del cristiano es que no solo predica el Evangelio, sino que hace discípulos. Y el Señor en su ministerio, su corto ministerio, estuvo en la tierra discipulando a 12 hombres, pero también enseñándole la Escritura a todas las personas, ¿verdad? Y eso es lo que debemos hacer nosotros como seguidores de Dios. Somos enseñados para enseñar a otros. Somos enseñados para enseñar a otros, ¿verdad? Y eso es lo que cada cristiano debe estar haciendo, escuchando, estudiando la Escritura. Por eso el Señor dijo, escudriñen las Escrituras. ¿Para qué, Señor? Para vivirlas y enseñarlas a otros. Y eso es lo que nos esforzamos. No somos perfectos, como vimos hoy. No somos los mejores, sino somos los peores, ¿verdad? Donde Dios elige lo peor del mundo para avergonzar a aquellos que se creen los mejores. Bueno, Dios elige los peores para avergonzar a aquellos que se creen los mejores. ¿Se entiende? Bueno, para aquellos que son súper inteligentes, bueno, Dios agarra a los peores, los que no somos inteligentes, para avergonzar a los que se creen inteligentes, ¿verdad? Y eso es lo bueno, ¿verdad? Que cuando estamos delante de estas personas que se creen, ¿verdad? Que son más inteligentes, que su orgullo están mostrando que son más inteligentes, pero abrimos la Escritura y les mostramos que están equivocados. Y qué dolor les causa eso, ¿verdad? Y es lo que le estaba pasando a los fariseos. Ellos se creían que eran los súper inteligentes, los súper estudiosos, pero cuando va Cristo les muestra que todo lo que habían estudiado no era lo que le estaba agradando a Dios. Fue lo que le pasó a Nicodemo, que era el profesor de ellos. El profesor de profesores va en Juan 3, capítulo 3, ¿verdad? Cuando va de noche a Jesús, el Señor le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Todo lo que hiciste, todo tu esfuerzo para entrar al cielo, ¿sabes qué? Es como trapo de inmundicia. No sirve para nada. Tenés que nacer de nuevo para entrar al cielo. Y bueno, aquellos que se creen que van a ser salvos por obras, la Biblia dice que no, hay que nacer de nuevo. Si fuéramos salvos por obras, ¿para qué vendría Cristo a morir en la cruz si vamos a ser salvos por buenas obras? Por eso Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, no por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Si yo digo, bueno, yo tengo una cota en mi salvación, ¿qué estoy haciendo yo? Gloriándome. Y Dios dice, no es por obra, no chiquito, no es por lo que vos haces, es por mí, dice Dios. Es un regalo que yo te doy, por medio de la fe en el Hijo de Dios. Bien, seguimos. Juan capítulo 7, versículo 15. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Cómo sabe este sin haber hecho el instituto? De nuestro instituto, dirían los fariseos. Acuérdense que ahí la escuela teológica, donde estaban los más eruditos, iban al templo donde estaban los fariseos, porque ahí estudiaban las leyes y ahí salían abogados, donde sabemos en la vida de Pablo, ¿verdad? Pablo era un abogado de la ley, o sea, de la ley de Dios. Y la ley de Dios era la constitución de ellos, entonces eran abogados. Entonces dice, pero ¿cómo este sabe tanto si nunca vino acá al instituto nuestro? Nunca vino a la escuela nuestra. ¿Cómo sabe? ¿Verdad? Tantas cosas. Pero ellos quedaban maravillados por todo lo que él sabía. Abría su boca y hablaba lo que decía la palabra de Dios. Él refutaba continuamente lo que estaban enseñando ellos, ¿verdad? Y le estaba diciendo a la gente que estaban siendo engañados por las mentiras que estaban enseñando. Entonces lo mismo los hijos de Dios hacemos. Enseñamos lo que dice la Escritura. No enseñamos lo que a nosotros nos parece, sino decimos lo que dice la palabra de Dios. ¿Y cómo sabe tanta palabra de Dios? Porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo, cuando se fue, dijo que iba a mandar ¿a quién? Al Consolador, el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo, cuál es la obra del Espíritu Santo? Hacernos recordar todo aquello que hemos estudiado, lo que hemos leído, lo que hemos estudiado de la Escritura, ¿verdad? Y ahí es donde abrimos nuestra boca y podemos enseñar a otros y podemos pelear ardientemente por la fe, lo que dicen las Escrituras, y podemos contrarrestar a los falsos maestros,
a la falsa enseñanza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está recordando todo aquello que hemos aprendido, ¿verdad? Bien, seguimos. Versículo 16, Juan 7, 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El Señor le dice, no traigo nada nuevo, queridos judíos. Yo lo que traigo ya está escrito. Yo simplemente le estoy recordando lo que dice la ley, ¿verdad? No es mi doctrina, sino ya la que tienen ustedes hace años. ¿Saben qué? Ustedes se olvidaron de la doctrina. Ustedes torcieron la doctrina. Y por eso yo vengo de los cielos a recordarle quién es Dios y qué es lo que le agrada a Dios. Ustedes torcieron la palabra de Dios. Y eso no le agrada a Dios. Juan capítulo 8, versículo 26. Juan 8, 26. Dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Bueno, el Señor dice, yo simplemente no vengo a traer mi doctrina, vengo a traer la doctrina del Padre. Vengo con lo mismo, a recordarle lo que Él ya le había enseñado, lo que ya estaba escrito. Ustedes han torcido la palabra de Dios. Lo mismo que el Señor Jesucristo hizo en su ministerio terrenal, hacen los cristianos, ¿verdad? Lo mismo hizo Pablo cuando iba a las iglesias, cuando exhortó a Pedro, cuando Pedro estaba haciendo acepción de personas, que estaba atendiendo mejor a los judíos y a los gentiles, lo estaba dejando de lado. ¿Quién fue y le dijo, Pedro, estás equivocado? Pablo, ¿verdad? ¿Y con qué lo confrontó? Con la palabra de Dios. Bueno, nosotros los cristianos, ¿con qué confrontamos a las personas? Cuando le hablamos del Evangelio a una persona que no conoce a Cristo, le hablamos de lo que dice la Biblia. Arrepiente de tu pecado y cree en el Evangelio. Es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Cuando vamos a decirle a un hermano que pecó, ¿con qué vamos? ¿Con nuestras palabras? ¿Con lo que yo pienso? ¿Con lo que yo creo? No. Mira, el Padre dice en su palabra tal cosa. Te tienes que arrepentir, confesar el pecado, apartarte y bien. Y ya Dios te limpia y podés seguir en la vida cristiana. Bueno, continuamente el Señor Jesucristo usó las palabras del Padre. Bueno, lo hicieron los apóstoles después y ahora lo hacen los verdaderos seguidores de Cristo, ¿verdad? Continuamente estamos enseñando las Escrituras. Y para eso estamos en esta tierra, para enseñar las Escrituras. Volvemos a lo mismo, somos enseñados para enseñar a otros. No queremos cambiar a las personas a nuestro modo, ¿verdad? Si no queremos cambiar a las personas al modo de Dios. Por eso le hablamos la palabra de Dios. Hoy en día es tan común que la gente, las religiones tuercen la palabra de Dios. Pero están los cristianos. Si no, esto no dice la Biblia. Esto no es lo que Dios dice. El Padre dice tal cosa, ¿verdad? Pero obviamente que a estos hombres no les gustaban estas cosas por su orgullo, por su soberbia, ¿verdad? Habían sacado de su contexto lo que decía la ley para implementar lo que ellos pensaban y lo que ellos creían que Dios debería de hacer. Bueno, hoy en día también pasa exactamente lo mismo. No, esto no, porque yo no creo que Dios sea así. Yo no creo que Dios haga esto. Yo no creo que... Y ahí están las religiones, ¿verdad? No creo. Pero está el cristiano que dice, sí, yo creo. Yo creo que lo que dice Dios en su palabra, ¿verdad? Y lamentablemente la historia se vuelve a repetir. La que pasó el Señor se repite hoy en día también, ¿verdad? Pero ¿qué genera cuando le decís que están en un error? ¿Qué genera? Mira lo que dice Juan 8:40. Juan, capítulo 8, versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Bueno, ¿qué es lo que generaba? ¿Qué es lo que genera a estas personas religiosas? Odio, enojo, ¿verdad? El Señor Jesucristo pasó por lo mismo. Ay, Señor, cada vez que digo lo que dice la Biblia, me odian, hacen señas, se enojan. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Porque el Señor pasó lo mismo, ¿verdad? Cada vez que iba decía, no, escrito está, tal cosa. Y los religiosos, la gente poderosa lo miraban y muchos pasajes dicen que crujían hasta los dientes de rabia. Otra vez hablando, qué horrible, ¿verdad? Por eso en la fiesta lo querían detener, para que no hablara. Pero el Señor aparece, ¿verdad? Ahí donde ellos estaban distraídos, el Señor aparece y empieza a hablar, ¿verdad? Y obviamente que los poderosos empezaron a enojar. Juan 8, 46 al 47.
Juan 8, 46 al 47 dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Estas son palabras del Señor Jesucristo. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Por qué ustedes no creen? Por acá el Señor dice en la contestación. Él hace la pregunta y contesta. Versículo 47. El que es de Dios, la palabra de Dios, oye. Por esto no la oís vosotros. Ustedes, o sea, ustedes no creen la palabra mía, dice el Señor, porque no son míos. Ustedes son de vuestro padre, el diablo. Porque los que son de Dios, escuchan la palabra de Dios. Son adoctrinados, son enseñados por Dios, ¿verdad? No están continuamente torciendo las escrituras o simplemente no la creen. Bueno, aquellos que están cuestionando la palabra de Dios, están cuestionando a Dios, ¿verdad? Y ellos no son los verdaderos seguidores de Dios. Porque un verdadero seguidor de Dios, ¿qué hace? Bueno, Dios dice y lo hago. Cuando estábamos en aquellos que hemos trabajado en la milicia o en la policía, daba una orden, un superior, nosotros nos decíamos, vos sabés que yo creo que esta orden no... Si una orden que el reglamento lo amparaba, el superior, teníamos que ir. Sí, señor, y ahí salíamos, ¿verdad? No decíamos, no, pero capaz que yo pienso que, no, esto no, no, anda y largo, ¿verdad? Largo, señor, y ahí salía el militar y salía el policía largo, ¿verdad? Para obedecer a su superior. Bueno, ¿cuánto más debemos obedecer los cristianos cuando el superior, el máximo, el superior de los superiores, Dios mismo nos da una orden, ¿verdad? Y nosotros nos paremos en la mitad del camino y decimos, pero pienso que esto no debe decir Dios. Pienso, y ahí empezamos la mentalidad del hombre, ¿verdad? Pero yo creo, yo pienso, yo digo. Bueno, ¿sabes qué? Dios dice, no tienes que decir nada. Tienes que ser un soldado del Señor Jesucristo. Tú tienes que obedecer. Entonces Dios manda a su Hijo para enseñarnos quién es un verdadero soldado del Señor, de Dios, ¿verdad? Al ver a Cristo, cómo obedecía todas las palabras del Padre, las decía. Él no dijo, yo no vengo a traer una doctrina mía, sino ya vengo a traer la doctrina de mi Padre y dar a conocer lo que a mi Padre le gusta. Pero ¿qué pasó? A esas personas lo empezaron a cuestionar, y lo cuestionaban, ¿verdad? Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 12. Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 12. Dice así, más, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, o está hablando Pablo, no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Bueno, es Dios el que salva, ¿verdad? Cuando Dios nos salva, Dios nos da su revelación en su palabra por medio de su Espíritu. No es por revelación de hombres, dice Pablo. Bueno, cuando empiezan a cuestionar, empiezan yo soy de tal religión, yo soy, bueno, ¿sabes qué? Tu creencia es en un hombre, no es lo que dice Dios en su palabra. Nosotros creemos lo mismo que Pablo, ¿verdad? Que lo que creemos no es según lo que dicen los hombres, sino es lo que dice Dios. No es por la decisión de los hombres, sino es por la decisión de Dios. Creemos lo que Dios dice, ¿verdad? Y el hombre que me está enseñando tiene que enseñarme de acuerdo a respaldos bíblicos. No puede enseñarme lo que él piensa o lo que él cree. Sí, es lindo escuchar muchas veces gente, ¿verdad? Más inteligente y uno puede creer, ser enseñado tanto en un oficio, ¿verdad? En un trabajo. Qué lindo, cómo trabaja esta persona, qué bien, qué bueno. Yo quiero aprender de él pero cuando hablamos del tema espiritual, es Dios, ¿verdad? Dios, la palabra de Dios es la autoridad máxima. No es un nombre, no es una nominación, sino que es las escrituras. Los rabinos de este tiempo se guiaban por las tradiciones, ¿verdad? Ellos se guiaban por tradiciones de hombre, de la religión. Pero viene Cristo y dice, yo no me guío por su religión, yo me guío por el Padre. Y ahora está el cristiano lo mismo. Bueno, yo no me guío, respeto lo que ustedes creen, pero yo me guío por la palabra de Dios, me guío por las escrituras. Hoy en día pasa exactamente lo mismo con las personas religiosas, ¿verdad? Ellos están con su religión y está el cristiano refutando lo que ellos dicen con las escrituras. Hechos capítulo 4, versículo 13. Hechos 4, 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan,
y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Bueno, ¿cómo sabemos que una persona ha tenido el encuentro con Jesús, con el Salvador? Porque cuando habla lo que dice en la Escritura. Pedro y Juan fueron a la escuela teológica de los rabinos, ¿verdad? Ellos se criaron trabajando, capaz que obviamente que escuchaban en el templo lo que le enseñaban, ¿verdad? Los rabinos, pero ellos tuvieron que aquellos que lo escuchaban reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque hablaban y actuaban como Jesús. Y eso es lo que es un verdadero cristiano. ¿Cómo sé que yo soy salvo? Porque actúo como Jesús. Y los que me ven dicen, pero vos antes amabas este pecado, amabas aquello, amabas lo otro, y ahora nada que ver. Amás las cosas espirituales, amás a Dios, haces buenas obras. ¡Qué bien! ¿Por qué? Porque conocí a Jesús. Tuve un encuentro con Jesús, ¿verdad? Bueno, esto es lo que causa a las personas que están equivocadas, ¿verdad? Que no entienden a Dios y su palabra no la entienden por su orgullo, ¿verdad? Ellos quieren saber más que Dios y más de lo que dice la Biblia y empiezan a poner los peros. Pero yo pienso, bueno, un buen soldado del Señor Jesucristo no pone pero, sino que va y obedece, no cuestiona la palabra, sino que va y dice el mensaje que tiene que decir, ¿verdad? Juan capítulo 7, versículo 17. Juan 7, 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Bueno, acá el mismo Señor lo está diciendo, ¿verdad? El que conoce a Dios, conoce ¿qué? La doctrina del Señor. No solamente la conoce, sino que también ¿qué? Hace su voluntad. Somos siervos y debemos hacer lo que manda el Señor. Decimos, Cristo es mi Señor, pero Señor, yo hago lo que yo quiero. ¿Tá? Vivo a mi manera, hago lo que yo pienso. Entonces Cristo no es tu Señor, tú eres el Señor. Le dice Señor por decir, pero cuando decimos Señor a alguien, le estamos diciendo, Él es mi amo, Él es el que manda, ¿verdad? Entonces los verdaderos seguidores de Cristo tienen obviamente el Espíritu Santo y los guía a la verdad, y ellos van a morir por la verdad, como pasó a los primeros cristianos. Ellos murieron por la verdad, ¿verdad? No torcieron la verdad, no cuestionaron la verdad, sino que ellos dieron su vida por la verdad. Juan capítulo 16, versículo 13 al 15. Juan 16, versículo 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Bueno, Dios manda al Espíritu Santo a sus hijos, ¿verdad? Aquellos que creen en Cristo, creen en el Evangelio, aquellos que se arrepienten de su pecado y creen en el Evangelio, bueno, Dios dice que manda al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él me guíe a toda verdad. Cuando estamos escuchando una mentira o que están torciendo las Escrituras, ¿quién es el que te dice, ping, prende la luz roja? El Espíritu, ¿verdad? Porque una persona no tiene el Espíritu, va a decir, sí, amén, amén, amén. Está todo bien, sí, está todo permitido. Qué bueno, somos todos, hermanos, sí, está bien. Pero la persona que tiene el Espíritu Santo y está en la verdad, obviamente que el Espíritu Santo te va a llevar a la verdad, cuando escucha una mentira o algo que no está conforme a la verdad de Dios, se prende la luz, ¿verdad? Y ahí es donde el cristiano dice, no, esto está mal. Lo mismo que el Señor. Estaba en el templo y le decía, esto es así, así, la palabra de Dios es así, Dios le gusta esto, y ahí saltaban los religiosos y decían, no, pero nosotros venimos con nuestra ley de nuestros padres, y el Señor decía, ustedes están equivocados, porque ustedes no están respetando la ley de Dios. Y eso es lo que hace cada cristiano. Versículo 14, el Espíritu Santo, Él glorificará, Él me glorificará. ¿Para qué tenemos el Espíritu Santo? ¿Para glorificar mi religión? ¿Para glorificarme a mí? No, el Espíritu Santo está para glorificar a Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tomará de lo mío y lo hará saber. ¿Qué es lo de Él? La palabra. Tomará de la palabra y la hará saber a los demás. Todo el que tiene al Padre, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién es el que nos lleva al Hijo? El Padre. Ya lo hemos estudiado, ¿verdad? En Juan capítulo 6, ya lo estudiamos. El que nos lleva al Hijo es el Padre. Bueno, el Espíritu Santo no lo recibimos para cuestionar la palabra de Dios, sino lo recibimos para obedecerla, ¿verdad?
y para glorificar a Dios en nuestra obediencia. Para eso tenemos el Espíritu Santo como creyente, para vivirla, ¿verdad? Y para también redarguirnos cuando pecamos, enseñarnos siempre, Gustavo, te equivocaste, tenés que confesar el pecado, pecaste contra Dios. Y ahí empezamos, no, pero yo pienso que estuve bien, Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo te va a quebrantar y te va a hacer sentir mal, ¿verdad? Porque estás defraudando a Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 al 21. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 al 21. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Cuál es la unción del Santo? El Espíritu Santo. Y conocéis todas las cosas. Bueno, si tenemos la unción, si tenemos el Espíritu Santo nos va a hacer entender la Escritura. ¿Para qué? Para conocerla, ¿verdad? Versículo 21. No escribo como si ignoraseis la verdad. Juan le está escribiendo, ya estaba en lo último, ¿verdad? O sea, ya era un anciano y estaba escribiendo a la iglesia, a cristianos. Dice, no lo escribo como a ignorantes de la verdad, pero lo escribo a ustedes porque ustedes conocen la verdad, porque ninguna mentira procede de la verdad. Bueno, no podemos tolerar la mentira con la verdad, no podemos juntar la luz con las tinieblas. Los cristianos son los que conocen la verdad, pelean por la verdad y mueren por la verdad. Y esos son los que conocen a Cristo. Versículo 26 al 29 de 1 de Juan. Os escribo esto sobre los que os engañan. Bueno, ¿para qué 1 de Juan se fue escrito? Para que los que engañan a los cristianos, para que no sean engañados. Dice, ustedes tienen el Espíritu Santo, tienen la ley, la palabra de Dios. Ustedes no se dejen engañar. Usted tiene que escuchar al Espíritu Santo. Versículo 27, pero la unción que vosotros recibiste de Él, permanece en vosotros. Él está en vosotros, permanece en vosotros, vive en vosotros. No tenéis necesidad de que nadie os engañe. Si tú tienes el Espíritu Santo, no tienes necesidad que nadie te engañe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. ¿Para qué tenemos el Espíritu Santo? Para no ser engañados, pero también para permanecer en las Escrituras. ¿Está? Para vivirla y permanecer en ella. Ahora, hijitos, permanecer en Él y permanecer en Cristo. Permanecer en las Escrituras es permanecer en Dios, ¿verdad? Para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Bueno, si yo tengo el Espíritu Santo y yo estoy en la palabra de Dios, ¿verdad? Gracias al Espíritu Santo, cuando Cristo venga, no va a venir como un ladrón en la noche para mí. ¿Se entiende? Un ladrón en la noche va a venir para aquellos que no lo esperan. Pero el cristiano se está preparando, esperando a Cristo. Me puede venir ahora, ya que venga, y estoy preparado, me voy. ¿Por qué? Porque estoy permaneciendo en la Escritura. Tengo el Espíritu Santo que me hace permanecer en la Escritura. Versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia, o sea, todo aquel que se esfuerza en vivir este libro, es nacido de Él. Es lo que estamos hablando hoy, de la salvación. ¿Cómo sé que soy salvo? Porque tengo el Espíritu Santo. ¿Y cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo me va a llevar a la Biblia y me va a llevar a obedecer la Biblia y a estar en este libro, ¿verdad? Permanecer en este libro. Para cuando venga Cristo yo no me avergüence, porque estoy permaneciendo en este libro. Bueno, el Señor Jesucristo buscaba la gloria del Padre y usaba la Escritura para eso. Lo mismo hacemos nosotros, ¿verdad? Yo busco glorificar a Dios. ¿Cómo? Viviendo las Escrituras. Y eso glorifica a Dios. Lo mismo que hizo Cristo. Cristo vino a dar a conocer al Padre y a decir lo que decía, a decir el mensaje del Padre, ¿verdad? Bueno, lo mismo hacen los cristianos. ¿Qué es la vida eterna? Conocer al Padre y conocer al Hijo. Bueno, y eso es lo que estamos en este proceso nosotros, ¿verdad? Conociendo a Dios y conociendo al Hijo. Y eso es tener la vida eterna. Juan capítulo 7, versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Acá está. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero, y no hay en él injusticia. No hay en él injusticia. Un verdadero seguidor de Dios hace lo que su amo le dice. Bueno, ¿cuál es tu amo? ¿Lo que dice Dios
o lo que dice el mundo. ¿Se entiende? Bueno, y ahí donde nos cuestionamos cada uno de nosotros. ¿Quién es mi amo? ¿Quién es mi Señor? ¿Verdad? Y ahí lo tenemos que analizar cada uno de nosotros, ¿verdad? Si somos hijos de Dios, vamos a hacer la voluntad de Dios. No lo voy a estar cuestionando, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Bueno, Pablo lo que está diciendo es que los seguidores de Dios no corrompen la palabra de Dios, no la adulteran, no la falsifican. Como un ejemplo, un perfume. Vamos a muchos lados, hay perfume. Mirá, el perfume de tal marca, ve qué barato que está. Y vamos y encontramos que es una falsificación, ¿verdad? Y no es el verdadero perfume. Bueno, los cristianos no tuercen la verdad, sino que viven la verdad y aman la verdad. No la falsifican, no la tuercen para agradar a los hombres o para agradarme a mí. Bueno, y hoy en día, lamentablemente, muchas religiones tuercen la palabra, ¿verdad? Para hacer lo que ellos piensan. Y ya también pasaban lo mismo en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Cristo, en el tiempo de los profetas. Siempre el hombre trató, por medio del enemigo, usar falsas religiones, falsos dioses, para torcer las escrituras, ¿verdad? Y para que el pueblo de Israel cayera en pecado, para que la iglesia caiga en pecado. Satanás trabaja igual que trabajaba antiguamente. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al 14. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al 14. Bueno, debemos recordar también cómo cayó Eva, cómo fue engañada Eva. Cuando Eva le dice lo que ella escuchó de Adán, ¿qué le dice Satanás? Le hace dudar, ¿verdad? Le hace dudar de la palabra. No, no es tan así. No creo que sea así. No, come, que está todo bien. No, va a ser como Él. Por eso no quiere que vos comas del fruto. Va a ser como Dios. Entonces, lo mismo actúa igualmente hoy en día Satanás queriendo engañar a los escogidos de Dios. No es tan así. No, mira que no es así. No seas tan tajante. Dios no puede ser tan justo. Dios no puede ser tener tanta ira. Dios es amor, ¿verdad? Y ahí se enfatiza en el amor, y bueno, ya llega un momento que Dios no es justicia. Bien, estamos en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 14. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Bueno, este es el sentir que tenemos nosotros, el mismo sentir de Cristo. Bueno, somos hijos de Dios, sí, pero somos hijos de Dios para hacer la voluntad de Dios. Cristo vino, el Hijo de Dios vino a la tierra para hacer la voluntad de Dios. Y ese es el sentir que debemos tener, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿cómo se humilló Cristo? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo los primeros cristianos se humillaron? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte. Muchos murieron en la cruz, muchos murieron aserrados, cortados la cabeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenían el mismo sentir de Cristo Jesús. Si yo tengo el mismo sentir de Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Qué va a generar en mí ese sentir? Obediencia. Ya no vivo más yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo para la gloria de Él. O sea, ya no es lo que yo siento, lo que yo creo, ni lo que yo pienso. Cristo es mi amo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La obediencia trae exaltación delante de Dios. ¿Ah? Aquellos que obedecen y se esmeran en obedecer la palabra y vivir con este sentir que hubo también en Cristo Jesús, los hijos de Dios van a ser coronados cuando estén delante de Dios. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, acá está hablando Pablo a la iglesia, ¿verdad? ¿Qué hacen los cristianos? Obedece. Porque dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué tenemos que ocuparnos, Pablo? Del mundo, de lo que pasa en el mundo.
No dice Pablo, ocúpate en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpate de estas cosas. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién produce estas cosas? No, yo nací, o sea, es que con este sentir de obedecer a Dios. La Biblia no enseña eso. Dice, porque Dios es el que produce. Es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuándo lo produce? Cuando lo da de su espíritu, ¿verdad? La palabra de Dios es tan clara. Hebreo capítulo 10, versículos 5 al 10. Hebreo capítulo 10, versículos 5 al 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio de ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Está hablando el Hijo de Dios al Padre. Padre, todo lo que está haciendo la humanidad no te gusta, ¿verdad? Holocausto y expiaciones por el pecado, que dice, no te agradaron. Así que bueno, las obras del hombre, a Dios, no le agradaron, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijo el Señor? Versículo 7, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el libro, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, otra vez, sacrificio, versículo 8, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste. La obra del hombre Dios la detesta, no la quiere, ¿verdad? Ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Los religiosos en aquel entonces llevaban el corderito para que fuera matado, llevaban ese sacrificio y ellos mataban el corderito y se iban ¿a qué? A seguir pecando, ¿verdad? Y la semana que viene o el mes que viene trae otro corderito, mataban y seguían pecando. Y eso a Dios le da asco, ¿verdad? Eso abomina a Dios. Entonces dice el Hijo de Dios, ¿sabes qué, Padre? Como no te agrada todas estas cosas, voy a tener que ir yo a la tierra a hacer tu voluntad y ser yo el Cordero para que quite el pecado de estas personas. Porque todo lo que están haciendo estas personas no te agrada. No te agradan, las obras del hombre no le agradan a Dios. Versículo 9, diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Esta es la voluntad. En esa voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Gracias a Cristo, ¿verdad? Somos salvos, no por las obras del hombre, no por los sacrificios que hizo el hombre. No es porque yo fui una buena persona llena de obras que Dios me salvó. Fue por Cristo, ¿verdad? Porque todo lo que el hombre hace, como dice Romanos capítulo 3, bueno, no le agrada a Dios. No hay justo ni a un uno, no hay quien busca a Dios. Todos se desviaron, y eso todos son todos, no es que algunos sí, otros no, todos se desviaron. Juan capítulo 7, versículo 19. No dio Moisés la ley, está hablando el Señor, ¿verdad? A estas multitudes. Dice, no dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. Bueno, ¿por qué no cumplían la ley? Porque procuráis matarme. ¿Qué decía la ley? No, matarás. Y veían a Cristo que decían, vamos a agarrar a este, así lo matamos, ¿verdad? O lo odiaban al Señor. ¿Y saben qué? Ustedes se rajan la vestidura por la ley, dice el Señor, y me quieren matar. Ustedes mismos no obedecen la ley. Y los religiosos estaban equivocados, ¿verdad? Y bueno, y esto es lo que genera cuando le decís está equivocado, genera odio contra aquello que le estamos diciendo la verdad. Y por eso somos dejados de lado, se burlan, se ríen, hacen gestos, ¿verdad? Somos dejados de lado, ¿por qué? Bueno, porque le estamos diciendo, ustedes no están cumpliendo lo que dice la palabra. Y lo mismo le pasó al Señor, ¿verdad? Por eso no debemos estar preocupados, ¿verdad? Porque bueno, muchas veces somos dejados de lado. Ay, somos dejados de lado, no me quiere nadie. ¿Por qué, Señor? Porque a Cristo le pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque dijo la verdad. Y eso es una evidencia que estamos en el camino correcto. Ahora si estamos agradando todo y todos estamos perfectos y estamos todo bien, imagínense a Cristo entrando en el templo y los fariseos abrazando a Cristo y Cristo, qué bien que estamos todos entre hermanos, qué bueno. Bueno, sería un hipócrita el Hijo de Dios, ¿verdad? Y bueno, el cristiano no actúa así. Así como actúa Cristo, actúa el cristiano. Pero ¿qué pasa cuando no estamos de acuerdo con ellos? Y lo mismo le pasó a Cristo, ¿verdad? Cuando no tenemos el mismo pensamiento, ¿verdad? Que el mundo y que los religiosos. ¿Por qué nos odian, Señor? Juan capítulo 15, versículo 18 al 27.
Juan 15, 18 al 27. Si el mundo aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo lo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo elegí del mundo. ¿Quién nos eligió del mundo? El Señor, Dios nos eligió del mundo, ¿verdad? Por eso el mundo os aborrece. ¿Por qué no aborrece el mundo a los cristianos? ¿Por qué los religiosos no nos quieren? Porque somos de Dios, ¿verdad? Acordaos de las palabras que yo he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me han enviado. ¿Por qué pasa esto? Porque no conocen al Padre. Si no hubiera venido ni le hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por el pecado. ¿Saben qué? ¿Por qué nos odian? Porque le estamos diciendo se equivocaron. ¿Saben qué? Están pecando contra Dios. Y eso genera o arrepentimiento o odio, ¿verdad? El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendría pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Por qué hablamos de Cristo? ¿Por qué defendemos la palabra de Dios? Porque tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos hace dar testimonio de Cristo. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Cómo somos conocidos que somos cristianos y que estuvimos con Cristo? Porque hablamos de Cristo y de la palabra de Cristo. ¿Se entiende? Bien, Juan capítulo 7, versículo 20, respondió la multitud y dijo, ¿demonios tienes? ¿Quién procura matarte? ¿Quién quiere matarte? Bueno, ya lo sabemos, ¿verdad? Juan capítulo 5, ya en el capítulo 5, versículo 16, dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía cosas en el día de reposo. Ya ahí, ya lo querían matar. Y ya estamos en el capítulo 7 y ellos dicen, pero ¿quién dijo que te querían matar? Si serían hipócritas, ¿verdad? Si serían hipócritas que ya en el capítulo 5 ya el Señor estaba diciendo, me quieren matar. ¿Por qué? Porque él había hecho bien a un paralítico en el día de reposo. Entonces Jesús le responde, versículo 21, Juan 7, 21. Jesús respondió y le dijo, una obra hice y todos maravilláis. Bueno, Cristo sana a una persona y no podían decir nada, porque había hecho un bien, ¿verdad? Y que por eso perseguían a Cristo. ¿Por qué? Porque él hacía el bien a los demás. Bueno, pero ¿qué pasó? Ellos se fijaron en el día de reposo. ¡Qué horrible! En el día de reposo, ¿por qué no lo hiciste el lunes o el martes? Lo viniste a hacer en el día de reposo. ¡Qué horrible! Bueno, en vez de valorar lo que habían hecho, todo lo bueno, lo que había hecho el Señor, se fijaron en pequeñas cosas. Entonces el Señor, ¿sabe qué? Le dicen, ¿ustedes quieren hilar fino? ¿Ustedes quieren hilar fino en la ley? Vamos a la ley, para que vean que ustedes están errados en la ley que ustedes predican. Juan capítulo 7, versículo 22. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres de Moisés. Es lo que está diciendo acá, ¿verdad? En el día de reposo circuncidáis al hombre. Bueno, pero ¿cuándo vino la circuncisión? ¿En qué tiempo? ¿En el tiempo de Moisés o fue antes de Moisés? Fue antes, porque fue en el tiempo de Abraham. ¿Se entiende? Y eso lo explica Génesis capítulo 17, después si ustedes lo quieren leer en su casa. Ahí viene cuando Dios le manda a Moisés diciendo que tienen que circuncidar a los bebés, ¿verdad? A los niños. No fue en el tiempo de Moisés, sino fue en el tiempo de Abraham. Este pacto vino antes que la ley viniera, antes que viniera la ley de Dios. La ley de Dios vino en el tiempo de Moisés, pero la circuncisión vino antes de la ley, ¿verdad? Bueno, lo que el Señor quiere dar a entender es que ellos en el día de reposo no podían hacer nada, ¿verdad? Nada, y nada de nada, pero ellos circuncidaban en el día de reposo. Entonces dice el Señor, bueno, vamos a hilar fino. ¿Ustedes quieren hilar fino? Bueno, yo les voy a decir que ustedes están equivocados, ¿verdad? Ustedes dicen que pueden circuncidar
a los bebés en el día de reposo, porque imagínense, eran los 8 días que tenían que circuncidar al bebé, y si nacía un sábado, tenían que circuncidarlo el sábado, ¿se entiende? O sea, tenían que sí o sí porque Dios lo mandaba, y no era que no podían hacer nada en el día de reposo, circuncidar sí. Ah, bueno, dice el Señor, ustedes pueden cortar el prepucio de un bebé, lastimar a un bebé, y yo no puedo sanar a un hombre en el día de reposo. Entonces le abría el entendimiento para que vieran que ellos estaban equivocados. Juan, capítulo 7, versículo 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Acá lo está diciendo el Señor. ¿Se están enojando conmigo porque yo hice bien a un hombre y ustedes cortan el prepucio de un bebé? Y está bien, pero hacer un bien en sanar, o sea, Dios sanar a una persona está mal. Está mal lo que tú hiciste, Dios. Bueno, para el hombre, ¿qué era más importante? ¿Cortar el prepucio o hacer el bien? Bueno, acá vemos que para ellos era más importante cortar el prepucio que hacer el bien, ¿verdad? Por eso el Señor, en el versículo 24, dice, no juzguéis según la apariencia, sino juzgar con justo juicio. Juzguen por lo que dice la palabra, no juzguen por lo que ustedes ven, o por lo que le enseñaron, o por lo que dice la religión. Juzguen por lo que dice la Escritura. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. A mí me parece que tiene que ser así, lo que pasa en la iglesia, se tiene que resolver de esta manera. Bueno, en lo que a mí me parece no tiene valor ninguno. Porque la iglesia ¿de quién es? ¿Es mía? No, es de Cristo. ¿Y quién es el que manda entonces si la iglesia es de Cristo? Cristo. Entonces, si Cristo manda a la iglesia, ¿dónde tenemos que guiarnos y llevarnos por la palabra de Gustavo o por la palabra de Dios? Por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces el Señor dice, juzguen, no juzguen según la apariencia, sino juzgar con justo juicio. Y ahí es donde el cristiano comienza, ¿verdad? Y se juzga a sí mismo. Conoce a Cristo, ¿qué hace? La palabra me juzga a sí mismo, y eso es juzgar con justo juicio. Cuando yo estoy predicando el Evangelio a una persona y le estoy diciendo tenés que arrepentirte y creer en el Evangelio, ¿qué estoy haciendo? Juzgar con justo juicio. Le estoy diciendo a la persona, si vos no te arrepentís de tus pecados y no crees en Cristo, la Biblia te está condenando. ¿Qué estoy haciendo? Juzgando con justo juicio. ¿Se entiende? Ahora cuando yo digo, mira, a mí me parece que vos, ahí ya estoy diciendo mi juicio. No estoy juzgando con justo juicio, ¿se entiende? Entonces la opinión del hombre no tiene ningún valor ante los ojos de Dios. Sí tiene valor la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos hacer como cristianos. Juzgarnos a nosotros mismos, según lo que dice la Escritura, y hablar las Escrituras y decir lo que dice la palabra de Dios para poder juzgar con justo juicio. Por eso debemos examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Imagínense si vamos un día al juzgado, tenemos una denuncia, y vamos al juzgado y el juez dice, agarra la Constitución, el juez dice, ¿sabes qué? Voy a cerrar la Constitución y yo te voy a juzgar según la apariencia. Ya, a mí me parece que soy una persona buena, sí, tenés un buen porte, un buen chico, está bien, está perdonado. Y un juez injusto, ¿verdad? No usó la Constitución, no usó la ley. Eso no es juzgar justamente, ¿verdad? Bueno, Dios dice, hijos míos, juzguen con justo juicio. Dios le está diciendo a los fariseos, ustedes no están juzgando con justo juicio. Ustedes están juzgando según la apariencia y según la religión. No están usando verdaderamente la ley de Dios. Y que cada uno de nosotros podamos, ¿verdad? Como hijos de Dios, ser verdaderos seguidores de Dios y juzgar con la palabra de Dios a nosotros mismos y todos los problemas que nos pasen, a resolverlo, tratarlo de resolver con la palabra de Dios. Y eso es juzgar con justo juicio. Y eso es lo que le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la autoridad suprema del cristiano. No hay otra autoridad para el creyente que la palabra de Dios. No estamos para agradar a hombres ni a nominaciones, estamos para agradar a Dios. Yo cumplo lo que Dios me manda. No cumplimos razonamientos de hombre, ¿verdad? No que a mí me parece, lo que yo creo, yo pienso, bueno, ahí ya no corre juzgar con justo juicio. Bueno, cada creyente, la autoridad es la palabra de Dios. Que así sea para nosotros, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, que sea la Biblia siempre la autoridad en nuestra vida. Vamos a orar.
Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias por Jesucristo, Padre amado, que lo mandaste a la tierra. Padre, no solamente para salvarnos y volvernos a comprar y darnos vida eterna, sino también para enseñarnos, Señor amado, cómo ser un buen siervo tuyo, Padre amado. Cómo Él, oh Dios, enseñaba las Escrituras y cómo confrontaba el pecado. Ayúdanos a nosotros a imitarlo a Él, para agradarte a ti, Señor. Gracias, Padre amado, por tu palabra y que el Espíritu Santo nos esté recordando estas palabras en el momento que tengamos que aplicarlas. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y por compartir. Estén orando con nosotros para que continuemos buscando lo que dice la Escritura y estudiando lo que dice la verdad. Muchas bendiciones y que pasen lindo.